doy en primer lugar gracias a Dios y a nuestra Santísima Madre que nos permite estar ante ustedes para hablar de nuestra experiencia en el campo de la ginecobstetricia y también pues hacer algún recordatorio de lo que ya todos sabemos, pero que se ha olvidado en este ambiente que llevamos, que estamos viviendo, en que reina la mentira y la falsedad. Todos sabemos quién es el padre de la mentira y ha sido por siempre. Por lo tanto, es quien dirige la cultura de la muerte y que trata de cambiar nuestra cultura a través de la transformación del lenguaje, a través de la negación de la ciencia, a través de la negación de la cultura, y es la nueva estrategia de quien quiere hacer desaparecer la imagen de Dios como nuestro creador y creador del universo. Entonces vemos como en el lenguaje ya están poniendo la X en vez de la O o de la A, la E. Se está diciendo que en Nueva York que a los niños no se les ponga el género y está con esta ideología que es simplemente la nueva ola del marxismo ateo que quiere desterrar a Dios de la mente de que es nuestro creador y también hacer como se dijo en el Génesis, pondré enemistad entre ti y la mujer, haciendo a la mujer la víctima propiciatoria de toda esta cultura de la muerte. Y antes, cuando la serpiente tentó a la mujer, que le dijo, si coméis de esa fruta seréis como dioses. Entonces ahora el hombre quiere ser como Dios. Determinar cuándo nace, cuándo muere, determinar quién vive, quién muere a la hora que él quiere a fabricar a los bebés en sus manos, quiere destruir al bebé en el vientre de la madre, quiere acortar la vida de los ancianos, quiere manipular la genética e incluso quiere manipular el lenguaje. De manera que si yo digo que ya no soy varón sino mujer, y si alguien me contradice, entonces las leyes se están dando a favor de coartar esa libertad de opinión, coartar esa libertad de expresión, coartar la libertad religiosa, porque el que me impidan a mí tratar a un señor como señor, porque él cree que es señora, ya está coartando mi libertad. Y ahora, pues, en este punto, pues, si yo decido que quiero ser mujer y después quiero ser gato o después quiero ser perrito, entonces todo eso va a ser aceptable, a como están aceptándose ya que un varón se case con otro varón y que un varón se case con un caimán o que una mujer se case con un gato y así por el estilo. Entonces queriendo desaparecer la imagen de Dios como nuestro creador. Entonces comenzamos viendo pues mi presentación que es sobre el origen de la vida humana. Vengo de Nicaragua, donde estamos viviendo una situación caótica. Pedimos la oración por la paz en nuestra patria y que pronto recobremos la cultura de la vida que hemos profesado hasta el día de hoy. Se nos han metido estos temas, a ver si no lo han oído. No es humano porque no se ve como tal. Es simplemente un coágulo o masa de células o tejidos. La vida y el embarazo comienzan en la implantación. No es un embrión hasta el día 24. Hasta el día 14, perdón. Antes llamémosle preembrión. No es un humano
hasta que el cerebro aparezca en la semana 8. O sea, queriendo artificialmente y con palabras pseudocientíficas desconocer que la vida humana se inicia con la fecundación y que en ese momento es un ser humano único, irrepetible y que tiene dignidad. Y por el ser hecho de ser humano, es persona desde el mismo momento de la concepción. ¿Por qué todas estas situaciones? Para promover la cultura de la muerte, para decir que en el tiempo que hay entre la fecundación y el 14º día, no es humano y por lo tanto podemos hacer con él lo que querramos, podemos desecharlo, podemos botarlo, podemos experimentar, podemos transformarlo, podemos clonarlo por 1000 motivos, podemos incluso hacer experimentos cruzando células madres embrionarias humanas con células embrionarias madres de otras especies. Y esto está a nivel de Naciones Unidas, y a nivel de la Organización Mundial de la Salud, y a nivel de muchas legislaciones de muchos países, en el cual se considera que la vida humana comienza desde la implantación y los 14 días que hay antes de la implantación no es humano y por lo tanto su destrucción no es pérdida, no es aborto. Y entonces ahí entra todo lo que es abortivo en píldoras, en pastillas, en inyecciones, en dispositivos para que no se implante la vida humana, porque no es humano y por lo tanto ni siquiera es aborto. La píldora del día siguiente, los implantes, las progesteronas, los anticonceptivos, que sí son verdaderamente abortifacientes porque matan al ser humano desde el día de la concepción al 14 día y en adelante. Entonces, aquí vamos a ver científicamente qué es lo que ha habido. Todo comenzó cuando nace Louis Brown en 1978 en Oldham y después, en el 1984, en el Parlamento inglés se discute qué van a hacer con más de 50,000 bebitos congelados que tienen y que tienen que definir qué hacer con ellos, que si son humanos o no son humanos. Entonces, en esas circunstancias, simplemente formaron una comisión presidida por la doctora Wardick y llegaron a la conclusión que sí es humano, y aquí lo pueden ver ustedes después para abrevar el tiempo en inglés, consideran que sí es humano, que es un ser vivo, desde la fecundación, pero que llega hasta la implantación y entonces en ese periodo, en ese espacio de tiempo, puede congelarse, puede experimentarse o puede desecharse sin que se llame aborto. Ese dictamen de la Comisión Wardick entonces crea un dilema ético, porque dice, no es humano, por lo tanto no es persona, es solo un tejido vivo. Por lo tanto, es un preembrión que en realidad, cuya realidad biológica no es humana. Establece esta brecha jurídica interna, este informe Wardick, y brecha ética, porque no tiene derechos humanos. No es persona, tiene derechos humanos. Y entonces eso abre que sea un sujeto de experimentación, apertura a la manipulación del embrión, aplicación y justificación de los dispositivos intrauterinos, la anticoncepción de emergencia, la apertura legal al aborto, la violencia embrionaria, la violencia fetal y la violencia contra el no nacido. La cultura de la muerte en todo su apogeo. Entonces, viene aquí la controversia, porque nosotros consideramos que desde el momento de la fecundación dura 14 días el ser humano, y es ser humano porque viene de un varón y una mujer que son humanos, que aportaron 23 cromosomas el varón, 23 cromosomas la mujer para formar una célula
única, irrepetible de 46 cromosomas. Por lo tanto, si viene de un humano y otro humano y tiene una estructura independiente de características humanas, tiene que ser persona, y siendo personas, dignidad y derechos. Entonces, nuestra religión hace 50 años saca la Humanae Vitae y después viene hace 14 años, hace 34 años, el informe Warnock de 1984, donde nosotros decimos es humano y los Warnock dijo no humano. Y eso está dominando hasta el día. Se crea el término preembrión y la doctora Ag McLaren, ahí pongo en la página donde está la doctora Ag McLaren como firmante del documento informe Warnock, manifestó las razones de presión ajenas a la comunidad científica por la que este término se introdujo en el informe Warnock. Y está la cita bibliográfica de donde se toma el tema, de que es una manipulación simplemente de términos, el engaño, la mentira para destruir la vida humana. El término preembrión, después el doctor Davis en Embryo Research, publicada en Nature en 1986, aceptaba que se habían manipulado las palabras para polarizar la discusión ética. Y de ahí vino, y hasta el día de hoy, el irrespeto a la vida humana en el sentido de que pueden hacer que el bebé, desde la fecundación in vitro hasta antes de la implantación, se deseche, porque es vida, pero no es humana. Esa es la teoría, y que fue producto de una manipulación, y nosotros creemos del cigoto al embrión, el don de la vida, y por lo tanto la familia humana. Entonces, ¿qué pasa en la fecundación humana? Hay un hijo y una hija que establece un diálogo molecular, una tolerancia inmunológica, una convivencia de dos vidas desde el momento de la fecundación, que tiene un código genético propio, que es diferente del padre, diferente de la madre, que son únicos, irrepetibles, tienen individualidad propia y hay certeza biológica. Y eso está dado en la genética, en la embriología, en la biología molecular, en la genómica, en lo que es la ciencia, que ahora se niega con esas situaciones. Hay una evidencia biológica, no hay salto de especie. Si tal vez una célula en forma de blastocisto de una gallina y blastocisto de un humano se vean iguales, pero la gallina va a ser gallina y el humano va a ser humano. Del blastocisto del humano no van a ser un perrito, van a ser un humano, aunque morfológicamente puedan verlo igual. No hay salto de especie. Se cumple un programa de expediciones genéticas reguladoras y estructurales en espacio, tiempo y forma existente desde el mismo momento de la concepción. El hombre, inmutable en su identidad genética, en su esencia humana y en su condición de persona, desde la concepción hasta la muerte, en el mismo grado. No hay salto de especie. La Academia de Medicina de Argentina, firme, científica y biológicamente es ser humano desde la concepción. Y esto lo puso apenas hace un poco tiempo. Después, genetistas y biólogos moleculares de Malta, rotundos. Hay un individuo humano desde la concepción. Así lo proclamaron 23 genetistas, biólogos moleculares, biólogos celulares, que firmaron en Malta un manifiesto en el que se deja claro que cada individuo humano empieza a vivir en el momento de la fecundación. Y está aquí en inglés y en español, para acortar el tiempo, lo pueden leer. Ellos dicen que en el momento de la fecundación se genera una nueva vida genéticamente distinta del espermatozoide y del óvulo, y por lo tanto del padre y de la madre.
Dos, la vida de todos los seres humanos comienza cuando eran embriones. Científicamente, la evolución de cigoto, embrión, feto, bebé, niño, adulto, es continuo y el individuo es el mismo desde la fecundación hasta que muere. Los términos que designan la evolución son tan solo lingüísticos y son utilizados para referirse a los distintos momentos de la vida. Aunque un buen número de estos embriones muera, ya sea de forma natural o por manipulación con técnicas de reproducción asistida, no son menos seres humanos. Ahí ahora oímos, yo soy una mujer capturada en el cuerpo de un hombre. Yo soy un gato capturado en el cuerpo de una mujer. No es la mentira de hoy y de todos los días. Y ya no hablan de sexo, hablan de género. La Nación Judía habla de 262 géneros diferentes. Y entonces estos científicos, ahí pongo los nombres de los científicos que firmaron este documento en Malta, que apegados a la ciencia, y por si alguien quiere duda, pues ahí tengo las tablas con las firmas de todos ellos. Sin embargo, viene Juan X y dice, yo soy un hombre, soy una mujer capturada en el cuerpo de un hombre y ahora me voy a llamar Juana. Y si no me llaman Juana, allá en Nueva York te ponen una multa de $25,000. ¿Qué dijo Einstein? En caso de duda, olvidar la ciencia y recordar nuestra humanidad, porque antes que nada somos humanos, somos criaturas. El derecho de buscar la verdad implica también un deber, pero nunca debe ocultar nada de lo que reconoce como verdadero. Los científicos tenemos ante nosotros el reto de ser coherentes, no las incoherencias que vemos todos los días. Este es un video muy interesante. Hace apenas 2 o 3 años, en los trabajos de la fecundación in vitro, agarraron embriones en un medio con sales de zinc y vieron el momento exacto en que se ocurría la fecundación y se dio este fenómeno que yo le llamo la explosión de vida. Es un momento en que se juntan el ADN del padre y el ADN de la madre metido en sus cromosomas y que en ese momento hay una fulguración e incluso aquí mismo se va a ver que en el mismo momento en que hay la fecundación están fecundando 9 ovocitos al mismo tiempo. Solo 2 explotan en luz. Solo en 2 se desarrollan embriones, en los demás no se desarrollan embriones. Y eso pues ya empieza a través de medios no lícitos éticamente a demostrarnos que en la vida humana también hay una explosión de vida que dice, este embrión va a ser vivo. ¿No ha corrido? En la prueba lo probamos y corrió. Allá, ahí va. Fíjense, van en fracción de segundo. Este es el óvulo, los rojitos es el espermatozoide, y en el momento que penetra, se hace eso y en ese momento se pone de ese color. Y entonces en las láminas que siguen van a ver 9, porque en la fecundación in vitro son 9 a 12 embriones los que tratan de fecundar al mismo tiempo. Y entonces escogen a 3, 4 y los demás los congelan. Pues ahorita quieren seleccionar más y se ve que ahí están los 9. En el momento de la explosión de luz, realmente solo 2 de ellos se iluminaron y son los únicos 2 que hay embrión humano. Los demás quedaron inactivos y solo los de los extremos se hicieron blastocitos. Hasta ahí nomás, la que sigue. Entonces esa es una foto fija de ese momento de la explosión de luz, explosión de vida. En ese instante hay un ser humano, en ese instante hay un varón, en ese instante es una mujer, en ese instante es persona, en ese instante es dignidad, en ese instante de ahí no se va a desarrollar otra cosa que no sea un ser humano.
Y eso es lo que prueba la ciencia, pero no se publica. Entonces aquí un breve video que dice que todo comienza con la fecundación. ¿Corre video? Ya. Van los espermatozoides en busca del óvulo. Solo uno va a penetrar. Solo uno va a penetrar. Se va a desprender de la cola y solo la cabeza, donde van los 23 cromosomas del padre, va a juntarse con el núcleo del óvulo, donde están los 23 cromosomas de la mamá. Entonces aquí empieza a dividirse las células y en este momento empieza a circular, ahí va el espermatozoide, va a penetrar, se desprende la cola, junta los núcleos, ahí sale el núcleo nada más, el núcleo de la mamá, allí fue la explosión de luz. Allí, en ese momento, se forma el cigoto, ser humano, único, individual, irrepetible, que inicia su camino por la vida a través de la trompa. Y entre los pelitos de la trompa y el óvulo va intercambiando moléculas, la mamá con el bebé. Hay un intercambio molecular en el cual ya el bebé le está diciendo: mamá, aquí voy, por favor, detén la regla. Y la mamá detiene la regla. Mamá, por favor, no me rechaces como cuerpo extraño, como proteína extraña. Y la mamá bloquea su sistema inmunológico. Y la mamá le da entonces elementos para que se nutra mientras llega a la capa interna del útero, que se llama endometrio, y se anida al 14º día. Ese periodo que está entre la fecundación aquí es lo que ahora dicen que es preembrión y que podemos hacer con él lo que querramos. Y de ahí no va a nacer más que un ser humano. A los 18 días comienza a latir su corazón y se forma la línea neural donde se forma el cerebro. Ahí las placas neurales se empiezan a unir para formar ya la médula espinal. Y desde ahí ya empiezan a emitir ondas cerebrales y el corazón empieza a latir. Y todavía la mamá no le ha llegado, el periodo de su regla, porque eso está pasando apenas 12 días después. Ya formado el tubo neural, entonces se ve el encéfalo, la médula espinal, el corazón, y se procesa el proceso de neurulación, se cierran los extremos del tubo neural en el día 28 y 27, o sea, al día siguiente la mamá dice: ya me pasaron 28 días y no me he arreglado. Y si tiene 30 días su ciclo, pues todavía no sabe, pero ya tiene hasta cerebro y neurona. Y empieza la formación de los órganos de una manera continua. Y de ahí no se va a desarrollar un perrito, ni un cabrito. Es otro ser humano propio, ni nada parecido a la papá ni a la mamá, porque pueden tener grupos sanguíneos diferentes. Sexo, si es mujer, la mamá es mujer, es varón. Pelo, color de las uñas, color de los ojos, e incluso ahí está determinado si va a tener diabetes, si va a ser hipertenso, si va a ser Parkinson. Desde ahí está determinado. Ahí está el ser humano en su totalidad. Y eso obedece a una creación que viene desde el inicio de los tiempos. ¿Qué somos nosotros? Química, agua, H2O, me deshidratan, sacarán un barrilito de este tamaño. Y después, ¿qué me queda? Carbono, oxígeno, el nitrógeno, hidrógeno se evapora, queda un carboncito tal vez para pintar todo lo que está aquí de negro.
fósforo, también para una caja de cerillos, todos los elementos de que somos moléculas, somos átomos, somos partículas, somos fermiones, somos bosones, somos quarks, somos el bosón de Higgs, que se llama la partícula de Dios. Entonces, ¿quién creó la materia? Dios. ¿Quién creó ¿quién creó las partículas? No, la que sigue ahora. ¿Quién creó las partículas? Dios. Entonces, todos nosotros tenemos esos fermiones, angiones, bosones, que después se convirtieron en neutrones, electrones, protones, después se convirtieron en átomos de hidrógeno, oxígeno, fósforo, y todos venimos desde el día que Dios dijo, hágase la luz. Y la luz fue que un jesuita hace unos años dijo el Big Bang, y ahora cada día se habla más de ese Big Bang, y desde ahí venimos. Y si vamos para atrás, y vamos a llegar a Adán, creado por Dios, y de ahí descendemos todos. La que sigue, por favor. Hola. Hola. Bueno, entonces hay un camino maravilloso que comienza, se está repitiendo en el video. Allá. Entonces, esta maravilla comienza pues aquí. El óvulo fecunda, el ovario saca el ovocito, el espermatozoide lo fecunda en la trompa, y durante 7 días camina hasta el endometrio, en la capa interna del útero. Ahí, en la capa interna del útero, se siembra, se anida, y después de 14 días empieza a desarrollarse. ¿Y qué le dijo a la mamá en ese tiempo? Simplemente, aquí tenemos la certeza biológica, y si la mamá, que todos sus cromosomas sexuales son X, y el papá, que la mitad son X y la mitad Y, si un cromosoma X se junta con un cromosoma Y, nacerá un niño, y es niño desde ese día. Podrá él hacerse 20,000 operaciones, podrá hacer cualquier drag, pero sus células, todas sus células son XY. Y si un X se juntó con otro X, será una mujercita, y lo mismo, se podrá hacer todas las cirugías y tratamientos hormonales, pero siempre será XY, o XX, siempre será mujer. En el mapa cromosómico humano, pues aquí tenemos un ejemplo de los dos últimos, que son XY, y aquí un ejemplo en el cual los rosados son los aportados por la mamá, los azules son aportados por el papá, y el cromosoma 23, cuando se juntó el Y del papá con la X de la mamá, ahí nacerá un varón, y cuando se juntaron los dos X, ahí se formará una mujer, y así estamos todos. Aquí está en el momento en que el núcleo masculino se junta con el femenino, donde se juntan los 23 cromosomas de cada uno, se multiplica hacia la faz de embrión de 4 células, humano, así fuimos todos los que estamos aquí, pasamos esta etapa de 12 células, etapa de mórula, porque parece una mora, esta etapa se empieza a huecar, que se llama gástrula, porque pareciera un estómago, ya un gástrula más adelantado, y en este momento de blastocisto es que el nudo de pelotitas que se ve afuera, ahí va a salir del cuerpo, en el resto se van a hacer las membranas, y ahí va a ir a desarrollarse cada uno de nosotros que estamos aquí presentes. Entonces, como les decía, el embrión en ese camino que va por las trompas saca unas interleuquinas, y las trompas sacan 2 factores, uno de crecimiento y otro de supervivencia. En las interleuquinas, el sistema inmune del embrión le dice a la mamá, no me rechaces por ser proteína extraña. Y la mamá en el CSF1
factor de supervivencia, inyecta vitalidad al embrión que no dispone de más energía que la que guarda el óvulo. Ese primer diálogo molecular que ocurre mientras va en las trompas da su reflejo en las amígdalas cerebrales y hay una seña. Y ahí va quedando una seña. Y ahí va quedando y aumenta más. La madre todavía no le baja la regla, pero ya hay presencia. Y esa presencia es para toda su vida. Si la mamá aborta a las 6, 8, 10, 12 semanas, ahí le queda una seña de algo suspendido. Y ahí empieza a tener trastornos neuroendocrinos porque hay alteraciones de las neuroenzimas, noradrenalina, epinefrina, que da el cerebro, las neurotransmisores. Y entonces, ahí después es el origen biológico del síndrome posaborto. Ahí vemos cómo el embrión va brincando sobre la trompa y va soltando las interleuquinas y la madre le va proporcionando los factores de crecimiento. Ese diálogo molecular existe, está demostrado. Así que no existe tal preembrión. Desde ese momento es un ser humano. Y la píldora anticonceptiva y el dispositivo uterino y la anticoncepción de emergencia y la experimentación de embriones están experimentando en seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Este es el 14º día ya, completamente implantado dentro del útero, donde ya va a empezar a recibir hasta ese día la oxigenación y la alimentación de parte de la mamá. Y en los primeros 14 días hubo ese diálogo intermolecular. Y miremos, nos acordemos de nuestra primaria: hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y fósforo. ¿Y qué? Son átomos que de diferente nomenclatura, en flechitas rojas, donde están puestos en la tabla periódica de los átomos, y vemos que aparecen los cuerpos nitrogenados, adenina, guanina, citosina y timina, y se fían que tienen oxígeno, carbono, nitrógeno, hidrógeno, ¿qué más? Nada más. Y esta es la base de, y aquí tenemos la dexorribosa, que es oxígeno, carbono, hidrógeno, y después tenemos el fósforo, que es fósforo más oxígeno. ¿Y qué hace todo eso? Una escalera. Los peldaños donde se juntan la adenina y la timina, la citosina con la guanina con la citosina, la timina con la adenina, es un diálogo binario. Los marcos de la escalera son las moléculas de fósforo y el pegamento entre el fósforo y los cuerpos nitrogenados son las sales de glucosa, desoxirribosa. ¿Y qué es ese? Eso se llama ADN. Eso se llama ADN. Y el ADN lo tenemos todos, y ustedes saben para qué lo están. Identificación de ser único e irrepetible, y es la estructura molecular. Que además los ADN tienen una secuencia ALU, que es una subfamilia de secuencias que pertenece específicamente a la especie humana. Y vemos que en todos los simios superiores, el único que tiene secuencias ALU, 7000 secuencias ALU, es el Homo sapiens sapiens. Así que nada que el gorila, que el chimpancé, ni nada. Solamente el humano tiene las secuencias ALU. Entonces, somos seres humanos desde el mismo momento que el ADN de nuestra madre se juntó con el ADN de nuestro padre en el momento de la fecundación, que ustedes ya han visto hasta gráficamente. Un segmento ALU, un fragmento de ADN de 300 pares de bases que con ligeras variaciones pueden encontrarse en algún gran número de lugares de los genomas. Derivan probablemente de un gen 7-CSL-ARN que forma parte del complejo ribosomal. La aparición de secuencias ALU se sitúa aproximadamente 65 millones de años, así que no venimos del mono tampoco, venimos desde el momento de la creación. ¿Y qué es lo último que puedo hablarles científicamente? El genoma humano. Aquí vemos cómo, ustedes saben, el ADN se tuerce, esa escalera se tuerce en espirales hasta dar con el ser humano. ¿Y qué nos dice el genoma humano? Que es
Ya no hay nada más sobre eso que empezó el presidente Reagan y un estudio de miles de millones de dólares. Los científicos saben que nuestra especie cuenta con 30.000 genes, cuando se calculaban 200.000. Esta cifra es reveladora si tomamos en cuenta, por ejemplo, que la mosca de la fruta cuenta con 13.000 y que coincidimos con ella en el 60% del ADN. Esto significa que son un tercio más de información genética. El embrión humano construye un cerebro 300 millones de veces más complejo que el de la mosca drosófila. Hablamos de milagros. Compartimos el 60% del ADN. 13.000 contra 30.000, pero nuestro cerebro es 300 billones de veces más complejo. Genoma humano, 30.000 genes. Drosófila, 13.000. Coincidencia, 60%. Con 30% más de información genética se construye un cerebro 300 millones más completo que el de esa mosca. Uno de los datos más interesantes que se encontró es el hecho, y fíjense en este detalle, el 99.99% del genoma es idéntico en todos los seres humanos. Todos los que estamos aquí compartimos el 99.99% del genoma. Y solamente el 0.01 determina los rasgos físicos particulares que nos diferencian y incluso nos predisponen a situaciones de salud. Yo chaparro y gordo, diabético y hipertenso, el otro flaco, nervioso, el otro rubio, el otro narizón, el otro como que le va a dar diabetes o le va a dar Parkinson. Somos totalmente irrepetibles. No vemos ahí la mano de la creación y qué es lo que quieren ahora, que yo soy mujer y que yo me voy a casar con un perro y que dentro de mí vive otra gente. La mentira, el engaño, la negación de Dios, la negación de la creación. El 99.9% pues, es idéntico y nuestra individualidad incluso nos predispone a enfermedades. La teoría genética actual nos dice que en el ovocito fertilizado o cigoto se encuentra un código genético que permite diferenciar a un individuo de otro. Ese código está presente desde el momento de la fusión entre las informaciones genéticas del óvulo y el espermatozoide, en ese momento, en esa explosión de luz, en ese momento. Y eso ya demostrado, filmado. Luego, desde el primer momento de la unión entre los gametos reproductores, está presente un individuo específicamente distinto a otro humano, hombres y mujeres, idénticos en dignidad, diferentes pero complementarios. Entonces no es que vamos a pasar de un lado para el otro porque nos da la gana, y si nos da la gana de hacerlo, ¿qué estamos negando? También se infiere que el individuo es genéticamente el mismo desde su primer instante de vida hasta su muerte. Las diferencias son pues las de diversas etapas de desarrollo de los caracteres contenidos en su genotipo. Ya vieron que hasta el embrión hasta el blastocito éramos igualitos todos. Y después ya salimos y nos diferenciamos. Y no es lo mismo la foto de mi primera comunión a la foto que tengo ahora. Soy la misma persona, pero he cambiado. Entonces fuimos todos, fuimos embrión, feto, recién nacido, lactante menor, lactante mayor, preescolar, escolar, joven, adolescente, joven, adulto, viejo, anciano, y ya, los mismos, no hemos cambiado. Entonces, filosóficamente debemos distinguir entre una sustancia individual y las potencialidades propias que emergen de esa sustancia. Por ejemplo, el recién nacido tiene la potencia de caminar, aunque todavía no la ha desarrollado. Actualizará su potencia al respecto cuando camine. ¿O no es cierto? Distinguimos a una persona humana de lo no humano por sus capacidades típicamente espirituales, como el amar y el conocer, de donde sufren facultades como el habla, el aprendizaje. Ahora está de moda, adopte un perrito, adopte un gatito, que demuestran mucho amor. Ay, que ellos son espirituales.
algún perrito, gatito ha aprendido a hablar, ha aprendido a leer. De cosas sencillas podemos responder con cosas sencillas. Aquí los perros dan mucho amor, sienten y lloran, pero hablan, pero aprenden a leer, a escribir, a pintar, a tocar música, etc. La potencialidad humana es inmensa, inconmensurable. ¿Por qué Dios nos dejó el papel de ser co-creadores? Seguir la creación, cada quien según las facultades, pero todos coincidimos en el 99% de nuestro ADN. Cuando Miguel Ángel terminó de esculpir Moisés, se quedó maravillado de ver la belleza que él había salido de la roca, y entonces agarró y le dio un martillazo en la cabeza y le dijo: ¡habla! Y después alguien le dice: pero ¿cómo hiciste tú para sacar semejante belleza? No, yo no hice nada, eso estaba creado desde el principio. Yo lo que hice fue a la roca quitarle lo que le sobraba. Y esa es la realidad. Todo está creado desde el Fiat Lux. Dios es eterno, Dios no hay tiempo. Entonces nosotros estábamos ya en la mente de Dios ese día. Nada más que cada uno va naciendo a su tiempo. Pero esos fermiones, esos geniones, ese bosón de Higgs, ahí ha venido y ahí lo compartimos. Ahí lo compartimos, 99% de coincidencias y hasta 60% con la mosca. Debemos destacar que dichas potencialidades son propias del ser humano, pero no son el ser humano, sino que el ser humano es la sustancia individual de donde emergen dichas potencialidades. Todos saben que el bebé intrauterino es un ser humano, aunque todavía no sea capaz de demostrar la teoría de la relatividad. Einstein fue también un embrión y demostró la teoría de la relatividad y todo lo que se hace ahorita en la astrofísica y todo, ahí está las bases. Y él fue un embrión, pero la potencialidad la desarrolló después. Lo mismo un atleta, un artista. Entonces podemos pensar eso, que sea cierto, esa propaganda. Podemos reflexionar. ¿Es cierto que no es humano porque no se ve como tal? ¿Falso o mentira? ¿Es simplemente un coágulo o masa de células, como dicen las abortistas? No, es un motete de células que te van a sacar. Falso. La vida y el embarazo comienzan en la implantación. Ya les hemos demostrado lo que dice la ciencia, la bioética, la biología, la genética y el origen incluso del ADN. No es embrión hasta el día 14 porque se llama preembrión. Fíjense que cuando se dio esa discusión en Inglaterra, estaba la comisión Wardick, ahí les puse los reportes, me lo platicó personalmente en un desayuno el siervo de Dios, Jerome Lejeune. Me tocó en un congreso desayunar con él y claro, lo bombardeé lo que pude. Entonces él me contaba que cuando estaba esa gran discusión en 1984 en Inglaterra, él fue invitado a dar su opinión, que llegó al aeropuerto de Londres y en el aeropuerto de Londres lo estaban esperando los periodistas. Y entonces le dice: ¿usted qué piensa de eso? Que la vida humana empieza después de los 14 días y los 14 días no es humano. Entonces dice, yo les contesté: ustedes que son tan fieles a su reina, que son a la monarquía, a la dinastía, entonces aquí hay un bache, porque quiere decir que su reina, sus primeros 14 días de vida no fue humana, perteneció al reino animal. Y se podía reír y me dice: mírate, un francés diciendo eso en Inglaterra. Y el doctor pues, leyó por eso, pues, que descubrió lo del síndrome de Down y todo lo demás. Pues ya dentro de poco lo tendremos como beato. Entonces, y otros que dicen no es humano hasta que el cerebro aparece en la semana 8. Y el corazón apareció antes. ¿Y por qué no el corazón? O sea, falsedades disfrazadas de ciencia, pero que la ciencia misma lo está demostrando. Incluso como vieron en el video,
aún en un acto ilícito, demostrando que hay vida y que quiénes son los que van a vivir incluso en esos experimentos, por esa iluminación que se da, esa explosión de vida, que incluso, no sé, yo pienso que es el momento en que se infunde el alma al embrión y así lo quiero creer. Y yo creo que la ciencia me está dando hasta una película. Entonces, la vida humana tiene que defenderse, protegerse, amarse, proclamarse en todos los campos, en todas partes, porque la ciencia así lo demuestra. La ciencia no tiene ningún conflicto con la fe, no tiene ningún conflicto con la razón, no tiene ningún conflicto con ninguno de los postulados que se dan ahorita. Todo está basado en mentiras, todo está basado en querer borrar la imagen de Dios de la conciencia del hombre, hacer pensar que no venimos de Dios, transformar con mentiras la cultura para que creamos en un lenguaje falso, sofisticado, para que las palabras que nos dicen no son las palabras que el castellano o el inglés dice en verdad. Ya están sustituyendo la O y la A por el signo de arroba, sustituyen por una X, o todas, todes y todos. Y entonces de repente están haciendo creer que cualquiera puede decidir, yo hoy soy hombre, mañana soy mujer, pasado mañana soy bisexual, transexual, hasta llegar a 120 sexos, como están diciendo Naciones Unidas. Y todo el capital, desafortunadamente, está con esta cultura. Ahí tenemos a Bill Gates, ahí tenemos a George Soros, ahí tenemos a Warren Buffett, están dando miles y miles de millones de dólares para destruir la vida humana, para que la obra de Dios no se siga. Hablaba el señor obispo, y yo he hecho esta prueba en varias conferencias que he dado cuando hablo con solo sacerdotes y seminaristas. Levanten la mano los que son hijos únicos, uno o dos, no entre los sacerdotes o los obispos. Levanten la mano los que son de dos, y cuando digo más de 5, porque de las familias numerosas nacen las vocaciones. ¿Y qué quiere el padre de la mentira y asesino por siempre? Destruir esas vocaciones, porque nuestros sacerdotes son los puentes que nos llevan hacia Dios. Y en una guerra, el enemigo trata de destruir los puentes para que el enemigo no avance. O sea, estamos viviendo un siglo de la mentira, el engaño, el error, y por lo tanto tenemos que estar atentos y buscando. Esta información no está así nomás, me cuesta trabajo mucho encontrarlo porque lo ocultan. Y el genoma humano costó miles de millones de dólares, y ahorita lo están negando diciendo que yo voy a escoger quién soy. Ya absurdo. Y las leyes los están apoyando en todo el mundo, y esto es ahora con el nombre ideología de género. Ideología de género. ¿Y qué se trata de destruir? La imagen de Dios como creador. El hombre como creador y supremo hacedor de todas las cosas. El que va a decidir la muerte y la vida, dar la vida, quitar la vida. Ahí tenemos anticoncepción, aborto, eutanasia y todos los males sociales, humanos, y apartar pues y destruir nuestra fe. Ya San Pablo nos dijo esto. San Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Que nuestra purísima, que lideramos en Nicaragua, les bendiga a todos y que espero haber contribuido pues en algo a amar la vida desde que somos una célula, porque somos todos nosotros, estamos contenidos y estamos en la mente de Dios desde el día que dijo hágase la luz. Muchas gracias.